Hola, aquí comenzamos con propiedades coligativas. En esta clase analizaremos el efecto de un soluto no volátil en la disminución de la presión de vapor de un líquido que está en equilibrio con su vapor. Como todas las propiedades coligativas, involucra dos fases que están en equilibrio, con dos o más componentes en una de las fases y con un solo componente en la otra. En sistemas binarios puede elegirse cualquiera de ellos como solvente. Por ejemplo, en el caso de una mezcla de agua y alcohol, cualquiera de estos componentes puede ser el solvente y el otro el soluto. Generalmente se denomina solvente al componente mayoritario. Sin embargo, en este caso, y propiedades coligativas en general, llamaremos solvente al componente que se encuentra en las dos fases. Durante el estudio de las propiedades coligativas, el punto de partida de nuestro análisis será siempre el equilibrio del solvente en las dos fases. Es decir, buscaremos que su potencial químico en las dos fases sea siempre el mismo. Para nuestro análisis, partimos de un sistema que consiste en un líquido a una dada temperatura con n componentes distintos de fracciones molares x1, x2, etc. y que se encuentra a una dada presión P1 que es mayor a la presión de vapor de esta fase líquida, es decir, es mayor a la presión a la cual este sistema estaría en equilibrio con una fase de vapor formada por uno o más de los componentes de esta fase líquida. A continuación, empezamos a reducir la presión del sistema, pero de forma tal que esté siempre en equilibrio. Habrá un valor de presión que llamaremos P2, para la cual aparecerá una fase de vapor en el sistema. Esta fase de vapor tendrá una composición química distinta a la composición original de la fase líquida y la llamaremos I1, I2, I3, y dependerá principalmente, pero no únicamente, de las presiones de vapor de los componentes 1, 2 y 3 puros y de su fracción molar en la fase líquida. Cuanto mayores sean la fracción molar y la presión de vapor puro para un dado componente, mayor será su fracción molar en la fase de vapor. A su vez, la fase líquida va a tener una nueva composición química que llamaremos X'1, X'2 y así, que será diferente a la inicial, debido a que uno o más de sus componentes pasará a la fase de vapor en una proporción que, casi seguramente, será distinta a la que había inicialmente en la fase líquida. Como dijimos, esta nueva presión P2 será menor a la presión inicial P1. Si esta nueva P2 es igual a la presión de vapor de la fase líquida, entonces tendremos dos fases en equilibrio, líquido y vapor, con sus correspondientes composiciones químicas. Mientras la presión P2 sea mayor a la presión de vapor, solo tendremos la fase líquida. Si P2 resulta menor a la presión de vapor, entonces solo tendremos vapor en el sistema, con una composición igual a de la fase líquida original. Debe destacarse que la presión de vapor depende de la concentración de la fase líquida, por lo que al irse modificando la composición de la fase líquida a medida que pasan componentes a la fase de vapor, varía el valor de esta presión de vapor. Los componentes más volátiles son los que primero pasarán a la fase de vapor, por lo que la presión de vapor va disminuyendo a medida que pasan componentes del líquido al vapor. Analizaremos ahora la dependencia de la presión de vapor con la temperatura, algo que ya han visto en termodinámica. Vamos a considerar un sistema bifásico que tiene una fase líquida en equilibrio con una fase de vapor a una dada temperatura y a una presión igual a la presión de vapor de la fase líquida. Para hacer más fácil nuestro análisis, vamos a considerar que tenemos un único componente en ambas fases, o sea, que I1 es igual a 1 y X1 es igual a 1. Como ya se dijo, el sistema está en equilibrio, por lo que T y P es igual para ambas fases y el potencial químico del componente 1 en ambas fases también es el mismo. Decir que el potencial químico de 1 es igual en ambas fases es lo mismo que decir que la energía libre parcial molar de 1 en ambas fases es igual. Por lo tanto, el diferencial de energía libre parcial molar en ambas fases es el mismo. Recordando que el diferencial de energía libre es igual a menos la entropía por diferencial T más el volumen por diferencial P, podemos plantear entonces la siguiente igualdad. Reordenando la ecuación anterior, nos queda la siguiente igualdad. A partir de aquí, podemos ver que el cociente entre el cambio de entropía molar por la vaporización y el cambio de volumen molar por la vaporización es igual al cociente entre diferencial P y diferencial T.
Esta es la ecuación de Clapeyron, fundamental para analizar el equilibrio entre dos fases cualquiera para una sustancia pura, es decir, no solo entre líquido y vapor, y expresa la relación cuantitativa entre la presión de equilibrio con la temperatura. Sigamos trabajando con la ecuación de Clapeyron para el equilibrio líquido-vapor de un componente puro. El volumen parcial molar de este componente en la fase de vapor es mucho mayor al de la fase líquida, por lo que el delta de molar de vaporización es prácticamente igual a V1 en la fase de vapor. Por otro lado, como se considera que es un proceso reversible, el delta S molar de vaporización es igual al delta H molar de vaporización sobre T. Si consideramos que es válida la ley de gases ideales, suposición válida ya que por lo general las presiones de vapor son bajas, y reemplazamos esto en la ecuación de Clapeyron, llegamos a la siguiente ecuación. Ahora pasamos al término de presión al otro lado de la igualdad, y finalmente, si reemplazamos 1 sobre P por diferencial P por diferencial del logaritmo natural de P, llegamos entonces a la ecuación de Clausius-Clapeyron, válida para una sustancia pura en fase líquida o sólida en equilibrio con su vapor. Veamos ahora cómo podemos resolver la ecuación de Clausius-Clapeyron. Pasamos diferencial T al lado derecho e integramos entre un estado inicial 1 y un estado inicial 2. No confundir los subíndices 1 y 2 asociados a los estados inicial y final para P y T con el subíndice 1 del delta H de vaporización, que se refiere al componente 1. Para resolver esta ecuación, precisamos conocer la dependencia de delta H de vaporización con la temperatura. Si el rango entre T1 y T2 es pequeño, podemos considerar que este término es constante y lo sacamos de la integral. Resolviendo, llegamos a esta expresión, que nos indica que la presión de vapor varía de forma exponencial con la inversa de la temperatura, por lo que pequeños aumentos en la temperatura dan lugar a grandes aumentos en la presión de vapor, dependiendo del valor del delta H de vaporización, por supuesto. En la siguiente figura se observa la dependencia de presión de vapor de agua pura entre 25 y 45 grados Celsius. Analicemos ahora la dependencia de la presión de vapor con la composición de la fase líquida. Supongamos que tenemos un sistema con una fase líquida compuesta por un solvente volátil, 1, y uno o más solutos no volátiles. Cuando la presión del sistema es igual a la presión de vapor del solvente, aparecerá una segunda fase B. La fase B tendrá un único componente, ya que los otros componentes de la fase líquida son no volátiles. Si X1 es igual a 1, la presión de vapor será la del componente 1 cuando está puro, PVAP 1,0 o simplemente P1,0. La presencia de un soluto no volátil disminuye la actividad del solvente en el líquido al hacer que la fracción molar del componente 1 sea menor a 1. Por lo tanto, para mantener el equilibrio químico, también debe disminuir el potencial químico del solvente en la fase de vapor, es decir, que debe disminuir la presión del solvente. Las presiones de vapor suelen ser bajas, por lo que podemos considerar que la fase de vapor se comporta como un gas ideal. Si además la fase líquida se comporta de forma ideal, es decir, la actividad del solvente puede considerarse igual a su fracción molar, entonces podemos aplicar la ley de Raoult para calcular la presión de vapor para un solvente en una mezcla líquida. Para simplificar, reemplazaremos presión de vapor 1 por P1. Debemos destacar que la ley de Raoult no implica necesariamente que los solutos no sean volátiles, pero para analizar el efecto de la composición en la presión de vapor, consideraremos a lo largo de esta sección que los solutos son no volátiles. Antes de seguir, quisiera hacer una pequeña pausa para hablarles sobre François-Marie Raoult, otro francés que estuvo entre los fundadores de la fisicoquímica y que fue precursor en el estudio de las propiedades coligativas. Confirmó estudios previos sobre el descenso del punto de congelación de las soluciones, a partir del cual elaboró un método para calcular los pesos moleculares. También determinó que el aumento de la temperatura de ebullición de la solución depende de la concentración del soluto, cuando esto es no salino, y de la naturaleza del solvente. Y por último, estudió la presión de vapor de soluciones, enunciando la ley que lleva su nombre. Analizaremos ahora en detalle cómo afecta la concentración del soluto a la presión de vapor de un solvente, buscando llegar a la ley de Raoult a partir del equilibrio termodinámico. Para simplificar,
consideraremos que solo el solvente, al que seguiremos llamando componente 1, se encuentra en la fase de vapor. Vamos a comenzar planteando la igualdad en el potencial químico para el componente 1 entre la fase líquida y la fase de vapor. El potencial químico de 1 en el líquido es función de la temperatura, la presión y la composición del líquido, mientras que en la fase de vapor, al ser el único componente de esta fase, su potencial químico es igual al de este componente puro en fase de vapor, que a su vez es igual al potencial estándar a la temperatura T más RT por el volumen natural de la presión de 1 sobre P daga. Ahora vamos a buscar una condición estándar para usar como referencia en ambas fases. La condición más obvia es tener el solvente puro en la fase líquida. Para hacer referencia a esta condición, emplearemos el superíndice 0. El potencial químico para el solvente en esta condición, tanto para la fase de vapor como para la fase líquida, está dado por la ecuación 6, donde P10 es la presión de vapor del componente 1 puro a la temperatura T. Veamos ahora cómo varía el potencial químico del solvente en función de la concentración del soluto. Para simplificar el análisis, consideremos que hay un único soluto en el líquido, el que llamaremos 2. Si se grafica la presión de vapor del solvente en función de la fracción molar del soluto, en condiciones ideales, se tendría una recta como la de la siguiente figura, donde para x2 igual 0, tenemos la presión de vapor del solvente puro. Para x2 es igual 1, la presión de vapor sería igual a 0. La ecuación de esta recta es la ecuación 4, que es justamente la ecuación de la ley de Raoult. Si ahora reemplazamos esta ecuación en la ecuación de potencial químico en fase de vapor, llegamos a la siguiente ecuación. Ahora separamos términos en el logaritmo y llegamos a una expresión del potencial químico en la fase de vapor que, a una dada temperatura, solo va a depender de la fracción molar del solvente en el líquido. Cuando x1 es igual a 1, es decir, cuando el solvente está puro, su potencial químico en ambas fases será el mismo, por lo que directamente lo definiremos con el potencial químico del solvente puro. Igualando entonces la ecuación 7 con el potencial químico del solvente en el líquido a una dada fracción molar, llegamos a la ecuación 8, que nos permite calcular el potencial químico del solvente en el líquido. Como podemos apreciar, el potencial químico del solvente en una solución va a ser siempre igual o menor a su potencial químico puro. En la ecuación 8 hicimos la suposición que el comportamiento de la fase líquida es ideal, lo cual es válido generalmente cuando x1 tiende a 1. Este tipo de comportamiento está representado por la curva negra. Si no es válido el comportamiento ideal, como es el caso de la curva roja, entonces podemos emplear esta ecuación sustituyendo la fracción molar del solvente por su actividad. Si el comportamiento puede considerarse ideal, se emplea la ecuación 8. Si el comportamiento es real, entonces hay que utilizar la ecuación 9. Sin embargo, siempre debe cumplirse que, a medida que x1 tiende a 1, la actividad tiende a 1, ya que el potencial químico en el líquido tenderá al de la sustancia pura. Una forma útil de representar el potencial químico en la solución para un sistema real es a partir de su diferencia con un sistema ideal. Para esto, restamos la ecuación 8 a la ecuación 9, con lo que llegamos a la siguiente expresión. Aquí, al cociente entre la actividad y la fracción molar la llamamos coeficiente de actividad, de forma equivalente a lo visto para gases reales, donde el coeficiente de fugacidad se define como el cociente entre la fugacidad y la presión. Hemos visto que, a medida que la fracción molar x1 se aleja de 1, el sistema deja de comportarse de forma ideal. Sin embargo, cuando x1 tiende a 0, es decir, cuando x2 tiende a 1, volvemos a encontrarnos con otra condición ideal que ya han visto en cursos anteriores. La presión de vapor del componente 1 puede obtenerse a partir de la ley de Henry, tal como puede apreciarse en el gráfico. La ley de Henry postula que la presión de vapor de un compuesto es igual a su fracción molar en la solución x1 por la constante de Henry, que es válida para el compuesto 1 en un solvente 2 a una dada temperatura. Finalmente, podemos mencionar que si un sistema de dos componentes se comporta de forma ideal en todo el rango de concentraciones x1, entonces la constante de Henry del componente 1 es igual a la presión de vapor del componente 1 puro, es decir, que K12 es igual a P10.
Ahora veremos otra forma de derivar la relación entre la presión de vapor del solvente y la composición del líquido. Partimos haciendo la misma suposición anterior de que el solvente es el único componente de la fase vapor y también de la condición de equilibrio que implica la igualdad de potencial químico para el solvente en ambas fases. El potencial químico en la fase de vapor está dado por la ecuación 5, mientras que el potencial químico del líquido está dado por la ecuación 12, dependiendo del potencial estándar del solvente puro en el líquido y de su actividad. Lo que precisamos es conocer el potencial estándar del solvente puro en el líquido. Para esto, igualamos las ecuaciones 5 y 12 y aplicamos la condición de que cuando el solvente está puro en estado líquido, A1 es igual a 1 y P1 es igual a P10. Llegamos entonces a que el potencial estándar del solvente puro en el líquido es igual al potencial químico del solvente puro, que es el mismo para ambas fases. Simplificando expresiones, llegamos nuevamente a la ecuación 9, que indica que el potencial químico del solvente en el líquido es igual a su potencial químico puro más RT por el logaritmo natural de su actividad. Bien, ya sabemos cómo calcular el potencial químico del solvente en la fase líquida. Ahora precisamos una expresión que nos permite calcular el potencial químico del soluto. La forma más simple es empleando la ecuación de Gibbs-Duhem y la expresión del potencial químico del solvente en el líquido. Solo para simplificar y unificar criterios con la bibliografía, llamaremos X a la fracción molar del solvente en el líquido y mu al potencial químico del solvente. La ecuación de Gibbs-Duhem indica que la sumatoria de xy por el diferencial de mu i es igual a 0. Si consideramos que nuestra fase líquida es un sistema bicomponente, que solo contiene solvente y soluto, entonces la igualdad de Gibbs-Duhem se reduce a la siguiente. El potencial químico del solvente en condiciones de idealidad está dado por la ecuación 8. Entonces, el diferencial de mu es igual a R por T sobre X por diferencial X. Reemplazamos esta ecuación en la expresión de diferencial de potencial químico del soluto y llegamos a la siguiente expresión. Como mencionamos al principio, consideramos que el sistema tiene solo dos componentes. Por lo tanto, el diferencial de x es igual a menos el diferencial de x2. Reemplazando la expresión del diferencial de potencial químico de 2, nos queda una ecuación que podemos integrar usando como límite el hecho de que cuando el soluto está puro, es decir, x2 es igual a 1, su potencial químico es mu2, 0. Llegamos así a esta ecuación que nos permite calcular el potencial químico del soluto en condiciones de idealidad. Pasemos ahora al cálculo del descenso de la presión de vapor. Empezaremos por definir a este descenso como ΔP, la diferencia entre la presión de vapor del solvente puro P0 y la presión P cuando tiene un soluto disuelto. Si el sistema se comporta de forma ideal, P es igual a P0 por X. De aquí, llegamos a que ΔP es igual a P0 por 1 menos X. Si el sistema es binario, o sea, solo tiene un soluto y un solvente, entonces 1 menos X es igual a X2, y ΔP es igual a P0 por X2, o, de forma equivalente, X2 es igual a ΔP sobre P0. Si tengo un solvente puro, P es igual a P0 y X2 es igual a 0. Podemos concluir que, si es válida la ley de Raoult, la presión de vapor de un solvente solo depende de P0, su presión de vapor puro, y de X, su fracción molar en la fase líquida. Ahora vemos graficado el potencial químico del solvente en función de la presión del sistema. La línea negra es el potencial químico de la fase de vapor, que es directamente proporcional al logaritmo natural de la presión, al menos hasta valores moderados de P. La línea roja representa el potencial químico de la fase líquida pura que, como ya hemos visto varias veces a lo largo del curso, es casi independiente de la presión por ser las fases líquidas prácticamente incompresibles. Por último, la línea verde representa el potencial químico de una solución de solvente con un soluto. Como ya hemos visto en esta clase, el potencial químico del solvente disminuye al agregarse un soluto, por lo que su valor es inferior al del solvente puro. Cuando se cruza el potencial químico del vapor con el del líquido, tenemos un equilibrio entre las dos fases, es decir, ambas fases existen simultáneamente. Para el solvente puro en el líquido, esto ocurre a P10, donde el potencial químico es mu10.
mientras que cuando hay un soluto presente, esto ocurre a P1, donde el potencial químico es mu1. La diferencia entre P10 y P1 es delta P, mientras que la diferencia entre mu10 y mu1 es igual a RT por log natural de X, si que estamos en condiciones de idealidad. Analicemos qué sucede a medida que vamos aumentando la presión. Si P es menor a P1, el potencial químico del vapor es menor al del líquido, y por lo tanto solo tenemos solvente en la fase de vapor. En el punto en el que se cruzan estos potenciales químicos, es decir, P igual a P1, es el único momento en el que coexisten ambas fases, ya que cuando P es mayor a P1, el potencial químico del líquido es menor al del gas, y por lo tanto es la única fase termodinámicamente estable. Por último, veremos una forma cinética de llegar a la ley de Raoult. Para esto, vamos a considerar el movimiento de las moléculas en la fase líquido y vapor. Supongamos que tenemos una solución líquida de solvente que está en equilibrio con su vapor, y que tenemos además en la fase líquida un soluto no volátil. Si suponemos que soluto y solvente están distribuidos de forma homogénea, es decir, ninguno se acumula con preferencia en la interfaz líquido-vapor, la velocidad con la cual las moléculas de solvente pasan a la fase de vapor va a ser igual a la cantidad de moléculas de solvente en la superficie del líquido, que es igual a su fracción molar, por una constante K. Por otro lado, la velocidad con la cual las moléculas de solvente pasarán de la fase de vapor al líquido será igual a la presión del solvente por una constante K'. Si estamos en el equilibrio, estas velocidades deben ser iguales, por lo que despejando llegamos a que P es igual al cociente de constantes por X. Por último, debe cumplirse que cuando X es igual a 1, P sea igual a P0, por lo que el cociente entre las constantes debe ser igual a P0. Llegamos entonces a la expresión de la ley de Raoult, que era lo que estábamos buscando. De esta forma, concluimos esta clase de propiedades coligativas, que es nuestra primera aproximación al estudio de equilibrio químico en más de una fase.